Noemí, vamos a cambiar drásticamente de tema y le vamos a dar la bienvenida en este instante al médico internista Juan Carlos Benítez. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Encendidos. Buen día, doctor. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Adelantábamos con nuestros seguidores que estamos sumamente preocupados por el número de casos de peruanos con tuberculosis. Dentro de la fotografía de la región de América del Sur, el Perú es uno de los países con mayor número de ciudadanos diagnosticados de tuberculosis. La respuesta es sí. Estamos junto con Brasil en los primeros lugares de infección y de enfermedad por tuberculosis. Entonces, eso es algo muy preocupante y esto debido a que durante los tiempos de la pandemia algunas enfermedades fueron dejadas de lado su diagnóstico y tratamiento, entre ellas la tuberculosis. De manera de que ahora disminuye la pandemia y afloran las otras enfermedades y precisamente más casos de tuberculosis. Ha sido todo un reto, doctor Benítez, durante la pandemia hacerle frente a otras enfermedades, además de la COVID-19, teniendo en cuenta también que la tuberculosis en ciertos síntomas se parece mucho a la COVID-19. Eso es muy cierto, porque en el COVID-19 hay compromiso pulmonar y en la tuberculosis el principal compromiso también es a nivel pulmonar, pero hay algunas cosas que sí nos diferencian. Por ejemplo, la COVID es de presentación rápida, aguda. La tuberculosis no, se va presentando de a pocos. La persona comienza a toser, a perder peso durante días, habitualmente 3 semanas, un mes. Y el peso es lo que más le llama la atención. Dice, toso y pierdo peso. Y por las noches se presentan también sudoraciones. Entonces, pues sí, acuden al médico. En cambio, con el COVID no, tienen dolor de garganta, el olfato disminuye, a los 2 o 3 días, porque tiene escalofríos, acuden al médico. Entonces, pero sí, ambas enfermedades pueden producir compromiso pulmonar y pueden asociarse, por supuesto. Los pacientes que han tenido COVID con compromiso pulmonar están más expuestos a contraer tuberculosis, por lo tanto. Doctor Benítez, y dentro de nuestro país, ¿cuál es la región con el mayor número de casos? Es como una suerte de 2 preguntas en uno. Y a continuación, si es posible, quisiéramos saber qué está fallando dentro de la estrategia de salud pública para liderar esta triste, ¿no?, situación de nuestro país junto a Brasil, liderando en la región Sudamérica el número de pacientes con tuberculosis. Yo le rogaría, doctor Benítez, que ambas preguntas, el mapa de la tuberculosis en el Perú, cuál es la región con más casos y qué cree desde su experiencia que está fallando en la estrategia de salud pública, nos la responda luego de esta pausa. Nuestro agradecimiento al médico internista Juan Carlos Benítez, nos está acompañando desde hace unos minutos abordando el tema de la tuberculosis en el Perú. Junto a Brasil, de acuerdo a lo que nos señala el doctor Benítez, estamos encabezando la lista de países en Latinoamérica con el mayor número de casos. Y le dejamos una suerte de 2 preguntas en una sola planteada al doctor Benítez. Primero, Noemí, era si nos puede dar una cifra de cuál es la región más afectada en nuestro país, la zona más crítica, y la segunda, desde su experiencia, ¿qué está fallando en la política pública de salud que encabezamos este triste ranking de tuberculosis en América Latina? Bien, con todo gusto. La respuesta a la primera pregunta, las regiones del oriente, todas las regiones del oriente, San Martín, Amazonas, tenemos Ucayali, Madre de Dios, Loreto, todas están comprometidas con tuberculosis y probablemente sea la cercanía con la frontera con Brasil que influya también en la presentación de casos de tuberculosis. Pero hay un detalle, el detalle de que estamos viendo nosotros asociaciones de tuberculosis con diabetes mellitus y en esa zona ya comenzó a incrementarse esta asociación de tuberculosis con diabetes mellitus. Y luego Lima, después de las regiones del oriente, Lima en general es, vamos a decir, la región más comprometida también con tuberculosis en el Perú. Y nuevamente la asociación de tuberculosis con diabetes mellitus se está viendo, vamos a decir, incrementada. Entonces, ¿qué estrategias hay que implementar? Es la segunda pregunta. La estrategia de promoción de la salud es fundamental. Esas medidas de promoción de la salud basadas precisamente en el estilo de vida de las personas, como por ejemplo comer saludable,
segundo lugar, evitar el alcohol, el cigarro, el hacinamiento. Entonces, eso está fallando. ¿Por qué? Porque no hay los respectivos mensajes que lleguen a la población para decirle que tiene que cuidar su vivienda, tiene que estar bien ventilada su vivienda. Y luego el otro problema que tenemos, los colegios. Los colegios hay que entender que no tienen una adecuada ventilación, si es que algunos tienen ventanas adecuadas, ¿de acuerdo? Y luego entonces tenemos la alimentación. ¿Se ve más casos de tuberculosis en donde hay mala alimentación? La respuesta es sí. Pero también vemos, vamos a decir, en personas que tienen una alimentación considerada adecuada. ¿Qué falla? Las defensas. Si no se come saludable, la cantidad de defensas de nuestro organismo no van a ser las que necesitamos para controlar enfermedades de las cuales está la tuberculosis. Entonces, esa es la estrategia de promoción de la salud, que es la que está fallando a nivel del Ministerio de Salud, y por qué no también llevarlo de salud a las Fuerzas Armadas y policiales. Claro, y aprovechar, doctor, este espacio, porque hay muchas personas que nos están escuchando en todo el país, y nos daba usted algunas recomendaciones. Nos hablaba de la importancia de la ventilación, incluso en instituciones educativas, y también la alimentación. Por ejemplo, en el caso de alimentación, ¿qué es lo que deberíamos consumir? Si nos puede dar alguna recomendación para que podamos estar más fuertes y de esta forma no solamente evitar la tuberculosis, sino muchas otras enfermedades. Correcto. Miren, somos un país afortunado en alimentos. El mejor alimento que aporta proteínas de buena calidad es el pescado. Pero lamentablemente no todos los hogares pueden consumir pescado por el factor económico. ¿De acuerdo? Entonces, está muy caro. Esa es una política económica que debe tomarse en cuenta. El pescado en el Perú debería ser el alimento, por decirse, más barato. Pero no es así, lamentablemente. El otro puede ser la quinoa, pero ¿cuánto cuesta medio kilo de quinoa? Entonces, fíjense cómo el factor económico va a influir en la presentación de la mejor alimentación y control de enfermedades como la tuberculosis. Entonces, eso es algo bastante serio que no se está tomando en cuenta. Ustedes se imaginan cómo será de aquí solamente a 2 años nuestra población que no está ingiriendo buena cantidad de proteínas, de donde obtenemos la defensa para en nuestro organismo, control de enfermedades. Eso tenemos que pensarlo, y nuestras autoridades son las primeras llamadas a pesar de eso. Doctor Benítez, usted ha detallado los síntomas de un paciente con tuberculosis, ha dicho que silenciosa también al principio. ¿Qué pasa si un paciente que lo está escuchando en este momento ha cruzado la información y coincide con todos los síntomas que ha señalado y no atiende su cuadro de tuberculosis? ¿Cuánto se puede complicar su salud si es que no va a un tratamiento, si continúa con su vida? ¿A cuántas personas puede contagiar? Correcto, es una pregunta muy interesante. Si la persona que tiene tuberculosis tiene que asistir en primer lugar a un centro de salud donde se da la llamada atención primaria. La pregunta es, ¿ese centro de salud tendrá radiografías para tomarle a esa persona? ¿Tendrá los exámenes de laboratorio para establecer el diagnóstico definitivo de tuberculosis? Entonces, eso también tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Porque el ciudadano va a recibir atención y debe ir primero siempre al centro de salud y luego al hospital. Y ahorita, en este momento, algunos colegas me refieren de que en algunos lugares no hay radiografías para acelerar, ¿no? Entonces, por favor, nuevamente yo digo, esta es otra política de salud. Entonces, 1. 2, evitar contacto con los familiares. Si ya recibió atención, el médico que lo ha atendido ha dicho que probablemente tiene tuberculosis, ha tenido la suerte de tener una radiografía esperando resultados, pues necesariamente, al igual que el COVID, bueno, establecer un sistema de aislamiento en el domicilio. Todo separado, sus cucharas, sus platos, sus tazas, sus vasos, todo lo que utiliza para alimentarse tiene que estar separado. Ni bien termina de ingerir sus alimentos, lavarlo con agua caliente y separarlos. 2, evitar besar. Eso es fundamental. En la salida pueden quedarse los vacilos de la tuberculosis. Fíjense, cosas que nosotros diríamos que es simple, sí, pero no se hace porque no hay los adecuados mensajes para que la población lo haga. 3,
¿Puede complicarse, aparte de los pulmones, otros órganos? Sí, lamentablemente. Puede haber incluso hasta meningitis por tuberculosis. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que poner, como se dice, ya ponernos a sentarnos a discutir las enfermedades que han aflorado. El COVID se quedó, va a estar con nosotros siempre. Entonces, las otras enfermedades que vamos a decir estuvieron algo olvidadas y que ahora están aflorando, están repuntando, hay que darle la importancia que merecen. ¿De acuerdo? Hay que reforzar la atención en los centros de salud. Doctor, ¿y cuánto dura un tratamiento de tuberculosis? Es decir, ¿tiene cura? ¿Tiene que recibir el paciente un tratamiento de por vida? ¿Cómo es ese proceso? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque también lo que se está implementando son los casos de tuberculosis con el bacilo que resiste a los medicamentos que se dan. Eso se denomina tuberculosis multidrogo resistente. ¿Por qué? Porque ese bacilo es resistente a varios de los fármacos que se da para el tratamiento. El tratamiento para una persona que no tiene este bacilo que es resistente a todos es corto. Aún más, cada vez se corta más. Primero fueron 9 meses, después en la primera década del presente siglo se redujo hasta 4 meses, ahora se dice que puede ser hasta 3 meses. Si que el paciente tiene, como se dice, funcionando bien sus otros órganos, especialmente el hígado, y 2, si es que no es un bacilo que sea resistente a los fármacos. Bien, entonces, doctor. esos son tratamientos acortados que funcionan muy bien. Le agradecemos mucho la información detallada que le da a los seguidores de RPP La Voz de todo el Perú con respecto al mal momento que vive nuestro país con relación a la tuberculosis y a cómo seguir un tratamiento, y ojalá los centros de salud tomen nota para que estén debidamente implementados y lograr disminuir esta preocupante cifra que encabezamos junto a Brasil. Somos los número 1 en tuberculosis en América Latina. Tristísimo. Gracias, doctor Benítez. Hasta una próxima oportunidad.